Hola Clara, bienvenida a Perspectiva Bíblica. Hola Johnny, bienvenido tú también a Perspectiva Bíblica. Qué placer estar contigo como cada semana. Estamos ahora estudiando una lección muy importante porque es la última del trimestre. Es la lección 13, la resurrección de Moisés. ¿Qué te parece la Para el 25 resurrección? de diciembre, Johnny, ¿qué pasó el 25 de diciembre? A ver si tú recuerdas. Pum, pum, pum. 25 de diciembre, pum, pum, pum. ¿Pero qué Oremos. pasó entre nosotros? Pues tenemos muchos eventos y vamos a orar para agradecerle a Dios por nuestro aniversario. Ok, oremos. Gracias, Señor. Gracias te damos por tus bendiciones, porque tú, Señor, nos conservas la vida y porque cada vez que respiramos, oh Dios, estamos respirando tu aliento, porque este es el mismo aliento que tú le diste a Adán y Eva. Y que desde el 25 de diciembre de 1977 lo estamos respirando en conjunto en nuestro matrimonio. Gracias, Señor, y gracias por Perspectiva Bíblica. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Clara Mercedes, nuestro estudio y nuestra manera de acercarnos a Dios siempre es a través de la Biblia. Y comenzamos con Deuteronomio 20 para hablar acerca de la muerte y el entierro de Moisés. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin en el mes primero y el pueblo acampó en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Brota agua de la roca en Meriba. Entonces, Clara, antes de hablar del agua que brotó, la hermanita María, hermanita de Moisés y de Aarón, pues un personaje importante y vital en el ejercicio de la adoración. Ella dirigía los cantos y probablemente los componía, que usaron para adorar y agradecer a Dios por la liberación del Éxodo y en múltiples otras ocasiones descansa finalmente. Y esto es antes de entrar a la tierra prometida. No entró ninguno de los hermanitos, sino que todos murieron del lado este del río Jordán. Y toda la congregación allí en el desierto de Sim, en ese mes primero, estuvieron en luto. Y, perdón. Y este luto tuvo que ver con el hecho de que estaban perdiendo la oportunidad de tener a María más adorando con ellos, Clara Mercedes. Pero ocurrieron más cosas. Síguenos leyendo. Como no había agua para la congregación, Se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendía contra Moisés diciendo. entonces, Clara, hay una rebelión. Cosa común en el pueblo de Israel, ellos les encantaba rebelarse. Vamos a ver qué estaban diciendo en esta rebelión. Ojalá nos hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Este no es un lugar de sembrados, ni de higueras, ni de viñas, ni de ganados, ni siquiera hay agua para beber. Así que el pueblo de Dios Israel mío. se queja y esa era su especialidad, por eso lo llamaban de dura cerviz. Y esa es una frase idiomática. Hoy no decimos nosotros, hoy no tenemos esa frase. Aquí hoy decimos cabezones, por lo menos en Puerto Rico. Como dicen en donde tú naciste, cariduro. No, pero Cariduro es un orgullo porque yo soy de Fajardo. Eso Así es sí. otra cosa. Cabezones es gente que no responde a la verdad ni responde a la realidad, sino que lo que procuran es quejarse todo el tiempo. Y estaban ellos muy enojados porque no tenían agua, Clara Mercedes. Y llegaron a insultar a Dios diciéndole, mejor no nos hubieras dado ningún éxodo, sino que nos hubieras dejado morir en el desierto. Eso es una cosa terrible. Terrible, terrible. Veamos la geografía de esto. Dice que esto ocurrió desde el desierto de Sin,
donde el pueblo acampó en Cades, y eso es Cades Barnea. Allí es el pecado de Cades Barnea. Allí es donde ellos se rebelan. Y en ese lugar había un poquito de sosiego del desierto porque había un oasis. Y allí fue que murió María y allí fue sepultada y allí es que ellos se quejan y entonces viene el agua que brota de la roca de Meriba. Todo esto ocurre en este lugar. Y esa declaración de Dios nos lleva entonces a lo que habla Deuteronomio 20, del 1 al 5, la roca de Meriba. No sabemos exactamente dónde es, pero la tradición islámica lo pone del lado sur de Madián, al otro lado de la península de Sinaí. Y esto haría que ellos se movieron de Cades Barnea hacia el sur. La verdad es que no vamos a saber el lugar exacto, Clara Mercedes, pero resultó una tradición interesante que quise mostrarles. En mi estudio encontré que los musulmanes, que tú debes saber, los musulmanes en el Corán se codifica y se acepta como legítimas las historias de Moisés. Moisés es un profeta, todos los profetas del Antiguo Testamento. Y los eventos del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, están registrados en el Corán también. Johnny, entonces tenemos muchas cosas en común con los musulmanes, ¿verdad? Claro que sí, son primitos, son hermanitos, De los cristianos. hermanitos paternos, aunque no maternas, de Ismael y de Isaac. Y con respecto a los cristianos, pues nosotros somos parte de esa tradición de 3 religiones monoteístas que creen en un solo Dios. Aunque los cristianismos tenemos pues una tradición extraña que hablamos de un Dios trino que es uno solo. Y por ser extraña no quiere decir que no sea verdad. Las cosas más interesantes de la vida y más importantes son extrañas. Por ejemplo, el amor. El amor es algo muy extraño porque el amor está dispuesto a hacer cosas que no benefician con el propósito de sentirse bien y pensar que se está beneficiando, porque es altruista el amor verdadero y eso es extraño. Es el extraño trabajo de Dios, de amar altruistamente, Clara Mercedes. Pero este conflicto de Cades Barnea, de esta gran herejía que están diciendo los judíos y que se están quejando, continúa desdoblándose. Vamos a leerlo en Génesis 34. Entonces subió Moisés de la llanura de Moab al monte Nebo, en la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar grande, y el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo: esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tus descendientes la daré. Yo te he permitido que la mires con tus ojos, pero tú no cruzarás allá. Le dijeron a Moisés, le dijo Dios a Moisés. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y él los sepultó. Cuando dice él, está hablando del Señor, el Señor Dios, y él lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. Clara Mercedes, esto es una tragedia súper grande. La muerte de Moisés. Imagínate cómo se sentía él. Él había estado anhelando ese sueño. Primero que nada, él lo que quería era la libertad de los esclavos judíos cuando comenzó su ministerio y reconoció sus raíces judías, después de haber crecido en la corte de Faraón, y por eso mató a un soldado egipcio. Y allí él pensó que con la fuerza iba a conseguir la independencia de su pueblo. Y Dios le envió un mensaje bien fuerte por el miedo
y se fue huyendo y se fue al desierto de Madián. En la segunda etapa, la tercera etapa de su vida, él entonces está huyendo de todo eso. Y ya llega a someterse completamente en 40 años, se casó, tuvo familia y quería seguir siendo un pastor de ovejas. Entonces viene la próxima etapa de su vida y Dios lo interfiere y le dice, y yo no quiero, y que tú sí vas y que yo no quiero. Y Dios le dice, Aarón va a ser tu voz, él va a hablar por ti porque tú dices que tú eres medio tartamudo. Y ahora, después que Dios le obliga y le trae, por causa de la desobediencia de él, de no haberle hablado a la roca, sino haberle pegado y pegado múltiples veces, y lo que Dios le dijo fue que le hablara, pues le dijeron, Nacarile del Oriente, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y él tiene ese gran dolor en su corazón de no poder entrar a la tierra prometida, Clara Mercedes. Y Dios hace algo cruel, en mi opinión. Lo lleva para que mire la tierra y le diga, tú no vas a entrar. Así que él mira lo que está pasando y lo que va a ver, pero no lo van a dejar entrar. Y Dios le describe y le muestra allí desde el monte. Él se da cuenta de lo bueno que estaba eso. Y entonces Dios le dice, pero tú no vas para allá. Lo que está bien claro en la mente de Dios es que lo va a resucitar. Tú sabías que en el libro de Judas, es un libro de un solo capítulo, que está antes del libro de Apocalipsis, una pequeña epístola, carta, habla de la resurrección de Moisés. ¿Estás lista a leer? Claro que sí. Adelante. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan toda autoridad y maldicen las potestades superiores. Pero ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos maldicen lo que no conocen y en lo que por instinto comprenden, se corrompen como animales irracionales. Estos animales irracionales son personas que, lejos de aceptar la autoridad y el dominio de Dios, están maldiciendo, Clara. Y le da una importancia a las palabras aquí el hermano Judas, que no es el Judas que se suicidó, sino que es otro Judas, un dirigente de la iglesia que dejó esta carta para beneficio de los que siguen. Y él codifica esa tradición, esa historia, ese conocimiento de que el arcángel Miguel, que es Jesús, estuvo involucrado en resucitar al hermano Moisés y que el diablo viene a hacer ¿qué? A luchar con él. Así que hay un tirijala entre el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel, que es Jesús, y el diablo. El diablo conocía al arcángel Miguel por él, contra él. Yo quiero leer otra vez el número 9. Ok, vamos para allá. Vamos a leerlo otra vez. Pero ni aun el arcángel Miguel, cuando contendían disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Entonces, el argumento de Judas es que nunca se debe maldecir porque ni siquiera al diablo, ni siquiera a Jesús, el ángel más importante de todos los ángeles, porque antes de ser un ser humano, Jesús era un ángel. Estaba en la presencia y en la forma de ángel. Por eso fue que el diablo quiso ser semejante a Dios, porque él quiso tener los mismos privilegios que tenía el arcángel Miguel. Y él decía, si Miguel entra al concilio, ¿por qué no entro yo? Yo quiero ser igual a Miguel. Y lo que estaba pidiendo era ser igual a Dios. Entonces Dios en un gran concilio le muestra que el arcángel Miguel no es otro sino Jesús, y Jesús siempre ha sido parte de la divinidad. Y el punto específico de Judas no es ni siquiera la resurrección de Moisés, ni es tampoco la persona de Jesús o el arcángel Miguel, no importa quién sea el arcángel Miguel. El mensaje aquí es, no maldigas. Y esto, Clara, en estos días donde hay tanto odio de unas personas contra otras por razones que ellos llaman la verdad,
y la verdad presente, está la iglesia dividida y está el pueblo dividido y está la nación dividida. Aquí el consejo de Judas es, ni siquiera Jesús o el arcángel Miguel, como quieras interpretarlo, quien sea el arcángel Miguel, disputando por el cuerpo de Moisés, ni siquiera él a Satanás lo maldijo. ¡Wow! ¡Qué ejemplo, Dios mío! Así es ¡Qué que el interesante está esto! mensaje es en contra de maldecir. Veamos esto del arcángel Miguel y por qué digo yo que es Jesús. Miguel quiere decir quien como Dios. Mi, quien, ca, como, el, Dios. Quien como Dios. Por eso muchos intérpretes calculan que este era Jesús, porque él es como Dios. Y el nombre se le da solamente a este personaje. No hay nadie más que se le dé este nombre, sino el arcángel Miguel. Entonces, vamos a leer algo, un comentarista que habla sobre este asunto de Miguel. ¿Puedes leer, Clara? El griego aprotigesos, Es arcangelos. arcangelos, no soy muy buena en griego, pero Hiciste gracias. muy bien, hiciste muy bien. En el Nuevo Testamento, solo aquí y en Primera de Tesalonicenses O 4:16. sea que aparece 2 veces. Entonces, el comentador Richard Bachman incluye los diferentes lugares donde las diferentes tradiciones, tanto la epígrafa como los apócrifos y la pseudoepígrafa, habla del arcángel Miguel y de una colección de ángeles. Por ejemplo, en Primera de Enoc 40 se habla de los 4 ángeles principales. En Primera de Enoc 27 se habla de los 7 ángeles principales, también llamados los ángeles de la presencia. En cualquier otro caso, Clara, Miguel está incluido en el grupo y a menudo toma el papel principal. Por ejemplo, al leerlo en Isaías 3:16, Miguel, el jefe de los santos ángeles. No vamos a saber con exactitud porque la escritura no nos dice el arcángel Miguel era Jesús, pero las indicaciones nos dan la importancia de este arcángel Miguel. Y lo que sí podemos decir con certidumbre es que conforme a las tradiciones y las palabras de Israel y de los diferentes grupos de Israel, el arcángel Miguel era un personaje importante. Vamos a seguir leyendo lo que dice Bachman. Especialmente como el patrón de Israel, Daniel 12:1, probablemente testimonio de Moisés, está citando el testimonio de Moisés, capítulo 10, verso 2. Estos son libros epígrafos. Por lo tanto, el oponente de Satanás, véase Apocalipsis 12:7, fue Miguel, quien ocupó este papel en la historia sobre el entierro de Moisés y a lo que alude Judas. En esa historia, como en el testimonio de Moisés, dicho esto, Miguel era el abogado del siervo de Dios, Moisés, en una disputa legal con Satanás, su acusador. Satanás quiere decir acusador, Clara, y Ujú. diablo, Satanás, el acusador, el enemigo, pues quería evitar que el hermano Moisés fuera resucitado y llevado de vuelta a participar de la presencia de Dios. Y entonces él hace esto con una manera pérfida, luchando contra Moisés para que no se lo llevara. Y nunca maldijo el arcángel Miguel, como Judas lo declaró. Una lección clara, importante para nosotros el día de hoy. No maldecir, no tener enemigos. Y Exactamente. Bachman continúa diciendo, primero hablando en griego, to diablo diacrinomenos, dialegeto, peri tu Moses, suamatos. El debate con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés. Las palabras se refieren a una disputa legal, diacronimenos, como en Joel 4, verso 2, según se traduce en la Septuaginta. El diablo, en su antiguo papel de acusador, trató de establecer la culpabilidad de Moisés para demostrar que no era digno de un entierro honorable y reclamar el cuerpo para sí
mismo. Vean los detalles de la historia en la sección forma, estructura, escenario y el excursus. Se debe maldecir a alguien que no está de acuerdo contigo y que tú no estás de acuerdo con su interpretación bíblica y con su manera de ver el No mundo. maldecir a nadie. Aparte de que lo hemos aprendido aquí, recordemos los dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Y eso quiere decir que no debemos maldecir a nadie. Y la realidad de que no debemos maldecir, Clara, está directamente relacionada con el espíritu de respeto que tenemos que tener hacia todos los seres humanos. Y ese respeto, inclusive, el arcángel Miguel se lo extiende al diablo. No lo maldice. Y ese es un ejemplo muy alto. Es un ejemplo muy alto. ¡Ay, qué belleza! Eso es lo bello, Johnny, de estudiar la Biblia. Aprendemos cada día. Y son cosas prácticas. Son cosas prácticas. Es la palabra viviente para nosotros en el día de hoy. Palabras prácticas para indicarnos cómo debemos relacionarnos unos con otros. Lo próximo que podemos ver es el interés de Dios, el interés que Dios tiene en trascender los ataques de Satanás y tener un abogado. ¿Puedes leer? La cuestión es más bien que Miguel, que era el abogado y no el juez, no se encargó de rechazar la acusación del diablo como calumnia maliciosa. En cambio, apeló al juicio del Señor. Así que ni siquiera el arcángel Miguel quiere decir la verdad absoluta y la verdad final. Esto es otra lección importantísima que Judas nos dejó y que Richard Buckham resalta y rescata para nosotros en las verdades prácticas de la Biblia. Amén. Porque pudo el arcángel Miguel dar el juicio y hablar de cómo era justificado el perdonar a Moisés, pero no hizo eso. Simplemente dijo, el Señor te reprenda. Elevó el juicio a Dios y no lo tomó en sus manos. Si el arcángel Miguel, que nosotros pensamos que es Jesús, actuó de esa manera con el diablo, ¿cómo debemos actuar nosotros con los que piensan diferente con respecto a la pandemia, con respecto a los eventos del tiempo final, con respecto al día del sábado, con respecto a la vacuna, con respecto a la política y tantas otras cosas? ¿Cómo debemos tratar a esas personas que piensan diferente a nosotros, Clara Mercedes? Pues con respeto. Ay, Así qué es. belleza, me encanta esta lección, esta lectura, Johnny. Y esta lectura es refrescante porque nos trae a colación el amor de Dios. Vamos a leer otro detalle más sobre lo que Buckman resaltó. El punto de contraste entre los falsos maestros y Miguel no es que Miguel trató al diablo con respeto, y la moraleja no es que debamos ser corteses incluso con el diablo, esa no es la moraleja. El punto de contraste es que Miguel no pudo rechazar la acusación del diablo por su propia autoridad. Aunque el diablo estaba motivado por la malicia y Miguel reconoció que su acusación era calumniosa, él mismo no podía desestimar el caso del diablo porque él no era el juez. Imagínate. ¿Eres tú la jueza, Clara? Claro que no. Si Miguel no era juez. Tú y yo no somos jueces. El argumento de Richard Buckman no disminuye lo que estamos diciendo, sino que lo aumenta en importancia. No maldecir, porque ni tú ni yo somos jueces. El juicio le pertenece única y exclusivamente ¿a quién? Dios. A Dios. Todo lo que él podía hacer era pedirle, Clara. Sigamos con Buckman. Todo lo que podía hacer era pedirle al Señor, que es el único juez que condena a Satanás por su calumnia. La moraleja es, por tanto, que nadie es una ley para sí mismo, una autoridad moral autónoma, incluso si fuera cierto, como alegaron los falsos maestros, que cuando la ley y los acusó del pecado, fue solo la malicia de los ángeles lo que provocó esa acusación. Todavía no estarían justificados para rechazarlas por su propia autoridad. Nada justifica el maldecir a otra persona, Clara. Nada justifica el declarar juicio contra los que creen diferentes a nosotros. Nada, Clara, ni siquiera la disputa
que tuvo el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, ni siquiera eso le dio autoridad para maldecir y para condenar. Y esto lo resalta nuevamente Buckman en su escrito. Incluso si fueran tan justos como Moisés y tuvieran la autoridad de un arcángel, no estarían por encima de las acusaciones del pecado bajo la ley. Permanecen sujetos a la autoridad moral del Señor. De modo que lo que está resaltando ahora Buckman es otro argumento más, una tercera razón para no condenar a nadie, y es que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros estamos condenados bajo la misma ley. Así que esto lo dijo Jesús: el que juzga a alguien se juzga a sí mismo, y con la misma vara que medimos Os volverán a medir. Pero está todo empacado aquí en las palabras que Judas escribió dando este testimonio acerca de el arcángel Miguel. Y concluimos esto. Dios es el único juez, el único que juzga a Moisés, el único que nos juzgará a nosotros. Satanás solo puede acusar, no puede condenarnos. Miguel lucha por nosotros. Qué palabra tan amigables y tan buena, Clara Mercedes. Me encanta esta lección, estos ejemplos tan bellos, y gracias otra vez a nuestro autor de la lección de este trimestre. Yo sé que Miguel, todos los Miguel que escuchen esta lección y vean que su nombre tiene el mismo nombre que tenía Miguel, el ángel de Dios, qué felicidad sentirán, ¿verdad? Y para ver esto, Clara, vámonos a Daniel 10:13, donde aparece el nombre. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. De modo que el libro de Daniel habla también del arcángel Miguel e indica su primacía e indica que tenía este propósito de ser abogado y de intervenir. Estaba Miguel, este arcángel, que entendemos que era Jesús, siempre ha estado involucrado en representar a Dios ante las criaturas, y estuvo involucrado en la historia y en los conflictos entre el reino de Persia para que liberara a los judíos, para que fueran a reconstruir a Jerusalén, y el diablo no quería que esto sucediera. El diablo estaba metido en la historia. La urdimbre y la trama de este mundo, Clara, cuando se descubre la cortina, como en este caso de Daniel 10:13, nos muestra que Dios es el que está en control, que Dios es el único juez verdadero y que Dios es el único que puede y que siempre llevará la delantera. Leemos para terminar. Pero te voy a declarar lo que está registrado en el libro de la verdad. Ninguno hay que me apoye contra esto, sino solo Miguel, el príncipe de ustedes. Y todavía se pone más dulce en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será liberado. Amén. Todos aquellos que se encuentran inscritos en el libro. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón y sus ángeles pelearon. Ven, Señor Jesús, el Miguel del pueblo, nuestro Miguel, mi Miguel. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias.